La erosión del verso. Te habla Alberto Maqueda. Al final todo acaba porque no se quiere. Volver a nunca. Volver a nunca, como siempre se hace, no es la mejor manera de acabar con todo lo que pudo ser un día. Me estremece esa forma en la que termina todo lo inevitable. Primero parece que solo se agita el viento. Después empiezan los mensajes cifrados en la ciudad del óxido. Luego espero que me llames y nunca sucede. Al final todo acaba porque no se quiere. La visita. Cuando vengas a verme y en la fisura de la tarde no haya paredes donde arañar mi voz, recuerda que antes de ser ya fue penumbra el yeso y solo pude hablar como sabía, buscando en ti el principio y esta fragmentación de los espacios que no se llenan nunca. Cuando vengas a verme, no traigas contigo el origen de la escarcha ni revuelvas mis cajones, porque allí no guardé lo que nunca te dije. Mejor no vengas más por estas grietas que la tarde hace de forma aleatoria y recurrente, por esta oscura migración de mí que ya no reconoce tus palabras, ni lo que fue vivir entre ceniza y tiempo. La fractura del mundo. ¿Quién peinará la luz y el ruido de su cáscara cuando todos sepan que olvidar es fingir un planeta de nieve? Duele tanto su densidad pétrea, su torpe resistencia contra todo lo que hiere y debilita, que a veces siento el roce de su fango y desmantelo la canción que sonaba en la ciudad del óxido. Lo peor es la gélida cumbre de rabia que converge en mi charco de lino. Mientras tanto, el otoño cruje ahí fuera con toda la furia del titanio y los días galopan como un río sin lengua hacia la nada. Mientras tanto te olvido otra vez y otra vez me pregunto, ¿quién peinará la luz y su agonía cuando cruja en la nieve la fractura del mundo? El tiempo acaba siempre borrando las heridas. El tiempo es una lluvia paciente y amarilla que apaga poco a poco los fuegos más violentos. Pero hay hogueras que arden bajo la tierra, grietas de la memoria tan secas y profundas que ni siquiera el diluvio de la muerte bastaría tal vez para borrarlas. Uno trata de acostumbrarse a convivir con ellas, amontona silencios y óxido encima del recuerdo, y cuando cree que ya todo lo ha olvidado, basta una simple carta, una fotografía, para que salte en mil pedazos la lámina del hielo del olvido. Te acabo de leer un fragmento de la novela La lluvia amarilla de Julio Llamazares. Es uno de mis libros preferidos por la forma en la que se narra la historia, que como habrán notado, alcanza en algunos momentos un profundo lirismo. Andrés, su protagonista, y el lugar que habita están condenados al olvido. En este fragmento reflexiona sobre cómo algunos recuerdos, sean felices o no, se vuelven a veces dolorosos. En el ensayo Materia y Memoria, su autor, Henry Bergson, distingue entre la realidad del espíritu y la realidad de la materia, e intenta determinar la relación entre ambas a través del ejemplo preciso de la memoria. Dice que la materia es para nosotros un conjunto de imágenes, y que por imagen entendemos una cierta existencia que es más lo que el idealismo llama una representación, pero menos que lo que el realismo llama una cosa.
una existencia situada a medio camino entre la cosa y la representación. Su tesis principal es que la materia y la memoria están unidas por la percepción y la acción, que la percepción dispone del espacio en la exacta proporción en que la acción dispone del tiempo. Afirma además que no hay percepción que no esté impregnada de recuerdos. A los datos inmediatos y presentes de nuestros sentidos les mezclamos miles de detalles de nuestra experiencia pasada. Nuestras percepciones están impregnadas de recuerdos e inversamente un recuerdo no vuelve a ser presente más que tomando del cuerpo alguna percepción en la que se inscribe. Estos dos actos, percepción y recuerdo, dice, intercambian siempre algo de sus sustancias. En su ensayo, critica tanto el realismo como el idealismo, porque conciben las percepciones como alucinaciones ciertas, estados del sujeto proyectados fuera de él. Y las dos doctrinas difieren simplemente en que en una esos estados constituyen la realidad, mientras que en la otra van a llegar a constituirla. Según él, lo que constituye el mundo material son objetos o, si se prefiere, imágenes, cuyas partes actúan y reaccionan unas sobre otras a través de movimientos. La actualidad de nuestra percepción consiste, pues, en su actividad, en los movimientos que la prolongan y no en su mayor intensidad. Por lo tanto, concluye, la vida de la conciencia es un movimiento entre percepción y memoria, y el ser humano es un punto de cruce abierto al mundo por la percepción y al pasado por la memoria. Afirma también que percibimos prácticamente el pasado, siendo el presente puro el imperceptible progreso del pasado carcomiendo el porvenir. O dicho de otra forma, que nuestra conciencia alumbra con su resplandor esta parte inmediata del pasado que, inclinada sobre el porvenir, trabaja en realizarlo y en unírsele. Además, explica que el sentimiento de déjà vu vendría de una yuxtaposición o de una fusión entre la percepción y el recuerdo. También reflexiona sobre dos tipos de memoria que se apoyan mutuamente. La memoria hábito, automática y fijada al organismo, está constituida por el conjunto de los sistemas sensomotores y representa nuestra experiencia pasada, pero no evoca su imagen. La memoria pura, independiente del cuerpo, que conserva los recuerdos como imágenes del pasado, no útiles inmediatamente para la acción, pero que pueden actualizarse. Es la que garantiza la continuidad de la conciencia. Para Bergson, vivir puramente en el presente, es decir, responder a una excitación a través de una reacción inmediata que la prolonga, es vivir impulsivamente. Pero vivir en el pasado, por el placer de vivir en él, y en quien los recuerdos emergen a la luz de la conciencia sin provecho para la situación actual, es vivir en la ensoñación. Entre esos dos extremos, él apuesta por una memoria dócil, para seguir con precisión los contornos de la situación presente, pero bastante enérgica para resistir a cualquier otro llamado. La poesía, en este sentido, no es solo un terreno fértil para evocar o reconstruir la memoria, sino que también tiene la capacidad de reinventarla. La voz lírica puede evocar con detalle la historia de un recuerdo real, pero además, el recuerdo puede no ser del todo real y que la voz lírica lo saque de la nada para llegar al mismo sitio, que no es otro que provocar el placer estético.
Eso se debe a que la poesía, como te dije, es ante todo un género de ficción. Cuando alguien recita un poema, parece que nuestro oído se predispone a escuchar la verdad de quien la pronuncia, pero no se nos puede olvidar que aunque sea la verdad lo que busca un poema, lo va a hacer con todas las armas de que dispone la voz lírica para construirla. Y esas armas que tiene la voz lírica son el lenguaje y sus experiencias vividas o proyectadas. La voz lírica usa la memoria y los recuerdos en forma de imágenes para construir el poema y a la vez para reinventar esa memoria. Y aunque sea un poema que celebra el presente, lo habitual es percibirlo como un presente que no solo se instala en la inmovilidad del ahora, sino también en el movimiento entre el pasado y el futuro. Y esto no es solo porque el lector, en su recepción, lo entienda como un pasado más o menos distante de su ahora, sino porque ese presente, como dice Bergson, es el progreso del pasado carcomiendo el porvenir. La ciudad del óxido la cito en 2 de los poemas que te he leído. Además, casi al final del libro, le dedico un poema completo a este lugar inventado y que constituyo como un espacio simbólico que a priori ya se prevé adverso por el nombre que tiene. El lugar es inventado, pero las vivencias de las que se impregna sí harán referencia a sensaciones o vivencias de la memoria real en cierto modo. Los lugares que se citan en un poema son siempre espacios simbólicos. Y eso se debe principalmente a que la poesía los conecta, con el simple hecho de nombrarlos, a la memoria y a la subjetividad de la voz lírica. Exista o no el lugar que se cita en un poema, si se hace es normalmente porque el poeta quiere hacer una asociación de ideas o de vivencias a través de su nombramiento. Cuando el lugar existe, el lector recibe un espacio reformulado y matizado por la subjetividad de la voz lírica del poema. Pero cuando el lugar no existe, la intensidad subjetiva de la voz se percibe con más intensidad porque el espacio que recibe el lector no tiene correspondencias con lo real. Hay muchos ejemplos de cómo la literatura inventa lugares que a través de su discurso consiguen que lleguen a parecer lugares reales o incluso míticos, como es el caso de Macondo de García Márquez. Los 3 poemas que te he leído tratan el tema del olvido y del dolor de la memoria, pero eso se debe a que son otros de los temas recurrentes de Fingir la nieve. El primer poema, Volver a Nunca, encierra en su título una especie de oxímoron, aunque no lo es del todo, porque volver en el sentido de regresar y nunca no son antónimos. Lo que parece evidente en este poema es la intención de mostrar una contradicción que prefiero dejártela a ti para que la reflexiones. La visita es de esos poemas que no pude decir de otra forma. El poema imagina un encuentro futuro que no se desea y que en realidad parece proyectarse desde el pasado. Además, la voz lírica en este texto parece mostrar algo de los recuerdos que no siempre se tienen en cuenta, es decir, que los recuerdos que almacenamos en nuestra memoria son construcciones que se impregnan de detalles subjetivos que el tiempo va moldeando hasta el punto de convertirlos a veces en una realidad distinta a la que fue. De hecho, sucede a veces que el mismo recuerdo compartido entre varias personas tiene la capacidad de sorprendernos en una puesta en común porque cada persona lo vivió desde un punto de vista distinto y también con detalles que quedaron ocultos para los demás. En la fractura del mundo, la voz, instalada en el presente, busca definir lo que supone olvidar a alguien y sus consecuencias.
El poema está conectado con el fragmento de la lluvia amarilla que te leía al principio, pero te confieso que la relación la he descubierto ahora y de manera fortuita al hacer este capítulo. Sabía que el libro de Llamazares ahondaba en ese tema y encontré el subrayado por casualidad. La fractura del mundo es también la fractura de la memoria cuando los recuerdos producen dolor. El tema que has escuchado durante mis comentarios lo titulé La fractura del mundo y ya está disponible en mi canal de YouTube. Por cierto, te invito a que te suscribas a mi canal si quieres estar al día de algunas novedades que publique fuera de este programa, o incluso por si quieres preguntarme algo o comentar lo que te apetezca relacionado con la erosión del verso. Y hasta aquí este capítulo. Los recuerdos construyen y actualizan continuamente nuestra identidad, y aunque nuestro ser desea ante todo vivir el presente, también se alimenta de los recuerdos e incluso del futuro que proyectamos antes de que suceda. Quizá lo mejor para no volver a nunca o evitar fingir un planeta de nieve sea llenar de nuevos recuerdos el presente. No sé tú, pero yo me he propuesto a corto plazo no olvidar mientras pueda el olor de la luz que se derrama por su cuello. Te espero en el siguiente capítulo, en la erosión del verso.